Buenas noches, profesor. En la exposición de hoy explicaremos sobre las propuestas de Kuhn y Popper y sobre el descubrimiento científico de la asepsia y antisepsia. Como presentación del grupo número 2, mencionaré a los integrantes, quienes son Francia Luis Ítalo Gabriel, Alonso Luna Jennifer Fiorella, Rodríguez Landeo Iván Omar y quien les habla Hinojosa Sullón Luz Brillet. Propuestas de Kuhn versus Popper. Propuesta de Karl Popper. Popper propone que la verdadera ciencia es la ciencia revolucionaria, además que considera que es la ciencia buena, que se da por medio de la falsación de una teoría. Ahora, ¿qué es la falsación de una teoría? Pues Popper dice que solamente se admitirán las teorías que sean susceptibles de ser refutadas o rechazadas por la experiencia. Lo que busca es distinguir lo propio de la ciencia de lo que no puede ser propio de la ciencia, en base a las teorías o hipótesis. Él rechaza el método inductivo, ya que no está de acuerdo de que un enunciado singular se vaya a enunciados universales, porque se pueden presentar errores. Es por ello que él defiende el método de constatar críticamente las teorías con la experiencia. Considera que los paradigmas deben ser reemplazados por uno nuevo, ya que de entrar en crisis por anomalías se debe de cambiar. Propuestas de Thomas Kuhn. Kuhn propone el concepto de ciencia normal y ciencia revolucionaria. La ciencia normal realiza investigaciones dentro del límite del paradigma como guía. Lo que él propone es que el desarrollo de la ciencia se da a partir de revoluciones científicas y cambios de paradigma. Los paradigmas son conjunto de reglas para hacer ciencia. Entonces, él dice que una buena ciencia se da en los episodios de ciencia normal. Él dice que esta ciencia se basa en la práctica científica común que se rige según un paradigma. Es decir, los conocimientos no ponen en duda el paradigma, sino que rectifican, ya que a través de un paradigma se encuentran mayores conocimientos de la realidad. La antisepsia. La asepsia es la desinfección de un lugar para evitar las infecciones de enfermedades a causa de microorganismos o bacterias. La antisepsia es la utilización de compuestos químicos destinados a inhibir o destruir microorganismos de piel o tejidos. Se da cuando se realiza una higiene preventiva del lugar. ¿Quién es Ignaz Semmelweis? Ignaz Semmelweis fue un médico húngaro nacido en 1818. Es conocido como el Salvador de las Madres, debido a que descubrió que al lavarse, desinfectarse las manos antes de atender a las parturientas, disminuyen las muertes a causa de fiebre puerperal. A continuación les mostraré la línea de tiempo del descubrimiento de la asepsia y la antisepsia. A finales del siglo XVI se comenzó a especular que la principal causa de la fiebre puerperal eran las miasmas. En 1773, Charles White recomienda el lavado de manos y una buena ventilación. En 1795, Alexander Gordon demostró la naturaleza contagiosa de la fiebre puerperal, transmitida por las manos de médicos y matronas. En 1843, Oliver Wendell Holmes demuestra que la causa de la fiebre puerperal era el contagio entre las pacientes, transmitido por sus médicos, pero fue desacreditado por los más influyentes de la época, que eran H. L. Hodge y C. D. Meigs. En 1845, 2 años después, Ignaz Semmelweis descubre la asepsia y la antisepsia, pero es en la segunda mitad del siglo XIX cuando Louis Pasteur, con su teoría germinal, finalmente logró demostrar la teoría de Ignaz Semmelweis. De acuerdo a la pregunta asignada, ¿podrían considerar el descubrimiento científico asignado como el resultado de la acumulación de conocimientos en un periodo de ciencia normal
o como la consecuencia de la destrucción de un paradigma previo, justifiquen la explicación elegida y señalen con razones si Popper hubiera considerado que se trató de un caso de buena o de mala ciencia. Mi grupo y yo hemos llegado a la siguiente conclusión. Este periodo es el resultado de la acumulación de conocimientos en un periodo de ciencia normal, pues, como se puede ver en la línea de tiempo respecto a la fiebre puerperal, la teoría usada sobre esta fiebre no se cambió totalmente, sino que los científicos posteriores acumularon conocimientos que complementaban las anteriores, hasta que Semmelweis descubre la respuesta, pero aún incompleta. Por ello, Louis Pasteur es quien finalmente descubre la teoría final. Las bacterias son la causa de las enfermedades. Gracias. A continuación, mi compañera Jennifer expondrá sobre el punto de vista de Popper. Desde el punto de vista de Popper, este descubrimiento sería un caso de mala ciencia, ya que se guiaría de un paradigma que sería las bacterias provocan la fiebre puerperal y la única forma de solucionarlo es ser higiénicos. Es decir, se generan teorías en torno a este paradigma, dentro de su límite, agotando el poder explicativo de ese paradigma. Él piensa que esta ciencia no es la buena porque no se aplica la falsabilidad como criterio de demarcación. Bueno, para culminar la exposición, lo que mi grupo y yo hemos concluido es que, para empezar, para Popper, la buena ciencia proviene de la ciencia extraordinaria, porque la verdadera ciencia se basa en la falsación de una teoría. Es decir, toda ciencia auténtica debe poder ser corregida y poder ser contradecida. Muchas verificaciones no vuelve a una proposición general cierta mientras haya un caso falso. Mientras haya este caso falso, hace falsa a, a esta premisa, a esta verificación siempre la va a hacer falsa. Por ejemplo, en determinado tiempo una persona ve palomas negras, sin embargo ve una blanca. Esto, gracias a eso, no puede afirmar que todas las palomas, todas las aves son negras. Ahora, en el caso de Kuhn, para Kuhn, la ciencia proviene de la ciencia normal, que es la investigación normal realizada bajo la guía de un paradigma. El paradigma es un conjunto de conocimientos considerados válidos, como por ejemplo el Big Bang. Kuhn considera que la historia de la ciencia se encuentra marcada por las revoluciones científicas. Las revoluciones científicas son interrupciones bruscas que se da de una teoría a otra, sin que haya una posibilidad de comunicación entre ambas. Para culminar, Popper y Kuhn. Lo que Popper hace es distinguir entre ciencia y pseudociencia. La pseudociencia es algo incompatible con el método científico, mientras que Kuhn considera a la ciencia como una constelación de hechos, teorías que, a pesar de no tener buenos resultados, se ha esforzado en contribuir con uno u otro elemento en esta constelación particular.